5.1.3 Reparación, medidas de reparación integral para la construcción de paz. 5.1.3.1 Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva con el fin de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, marchar en el momento simbólico de un nuevo comienzo y crear un ambiente favorable para la construcción de la paz. En el marco del fin del conflicto, el gobierno y las FARC-EP hemos acordado que en desarrollo de este acuerdo el gobierno nacional apoyará la realización lo antes posible, luego de la firma del acuerdo final, de actos de reconocimiento de contrición en los cuales el gobierno, las FARC-EP y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno de lo que corresponde como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo nunca más. Lo anterior sin prejuicio de los actos voluntarios de reconocimiento de responsabilidad individual que puedan tener lugar en este primer momento. Los actos colectivos serán formales, públicos y solemnes y se llevarán a cabo tanto en el ámbito nacional como en el territorial, para lo cual se solicitará a la Conferencia Nacional Episcopal que, con el apoyo de Diálogo Intereclesial por la Paz, DIPAZ, y otras iglesias, coordine estos actos en diálogo con las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. Los coordinadores deberán propiciar que los actos respondan a las expectativas de las víctimas del conflicto y de las comunidades, que eviten la revictimización y empoderen a las víctimas, y que contribuyan a sentar las bases del trabajo de promoción de convivencia y no repetición que desarrollará la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Además del reconocimiento de responsabilidad y del pedido público de perdón, estos espacios podrán incluir también la manifestación del compromiso de contribución con acciones concretas a la reparación integral de las víctimas, a la convivencia, a la no repetición y en general al proceso de construcción de la paz. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de actos de reconocimiento de responsabilidad colectiva que decidan realizar el gobierno, las FARC-EP o cualquier otro sector de la sociedad antes de la firma del acuerdo final. 5.1.3.2 Acciones concretas de contribución a la reparación. En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado que el Gobierno Nacional promoverá y pondrá en marcha las medidas necesarias para facilitar que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto y manifiesten su voluntad y compromiso de contribuir de manera directa a la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, lo puedan hacer mediante su participación en acciones concretas de reparación. Esto como resultado de los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, donde haya lugar, y de manera coordinada con los programas de reparación colectiva territorial cuando sea necesario. En el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, todos quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto deben contribuir a repararlos. Esa contribución a la reparación será tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia. En el marco del sistema integral, el Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para promover la participación en distintas medidas de reparación que se diseñarán para tal efecto, de agentes del Estado y de otros que participaron de manera directa en el conflicto, que hayan causado daños como consecuencia de infracciones graves al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos, así como de quienes, habiendo participado de manera indirecta en el conflicto, puedan haber tenido alguna responsabilidad. Por otra parte, el Gobierno Nacional adoptará medidas para promover y, donde haya lugar, asegurar acciones colectivas de reparación de los diferentes entes del Estado que hubieran tenido responsabilidad por daños causados con ocasión del conflicto. Las FARC-EP se comprometen en el proceso de reincorporación a la vida civil y, como parte de dicho proceso, a realizar acciones de contribución a la reparación por daños causados que podrán incluir, entre otras, la participación en obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios más afectados por el conflicto, la participación en los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal, MAP, artefactos explosivos improvisados, AEI,
y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG. La participación en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto, y la participación en programas de reparación del daño ambiental, como por ejemplo la reforestación. El Gobierno Nacional y las FARC-EP invitan a quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto y hayan causado daños con ocasión del mismo a participar en acciones concretas de reparación en el marco del sistema integral. 5.1.3.3 Reparación colectiva en el fin del conflicto. En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado que el Gobierno Nacional fortalecerá los procesos de reparación colectiva y garantizará que los planes y programas de la reforma rural integral tengan donde haya lugar un enfoque reparador. 5.1.3.3.1 Carácter reparador de los planes de desarrollo rural con enfoque territorial, PDET. El nivel de victimización y afectación como criterio de definición de las zonas donde se pondrán en marcha los PDET tiene una intención reparadora, y en esa medida en su implementación se buscará garantizar el carácter reparador para las víctimas y comunidades. 5.1.3.3.2 Planes de reparación colectiva con enfoque territorial. Con el fin de reconocer los daños causados por el conflicto a las comunidades y de contribuir a transformar sus condiciones de vida para que puedan reconstruir sus proyectos, en el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional fortalecerá los procesos de reparación colectiva territorial de conformidad con este acuerdo. Con ese propósito, todos los PDET incorporarán planes de reparación colectiva, y en los territorios donde no se implementan los PDET, se fortalecerán los planes de reparación colectiva en donde haya comunidades especialmente victimizadas, priorizando las iniciativas de las comunidades. En ambos casos, los planes de reparación colectiva con enfoque territorial deben incorporar los siguientes elementos. 2 puntos. Medidas materiales y simbólicas dirigidas a atender el daño. 2 puntos. Medidas dirigidas a las víctimas directas, individuales y colectivas, tales como acciones de dignificación de memoria, homenajes y conmemoraciones, obras de infraestructura y arquitectura conmemorativa. Medidas de convivencia y reconciliación. 2 puntos. Medidas dirigidas a atender los daños en el tejido social y promover la convivencia al interior de las comunidades, incluyendo a las víctimas, a los exintegrantes de organizaciones paramilitares, a integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, y también a terceros que hayan podido tener alguna participación en el conflicto, así como medidas para construir y fortalecer la confianza entre las autoridades públicas y las comunidades. Articulación. 2 puntos. Los planes de reparación colectiva deberán articularse donde haya lugar con los PDET y con diferentes planes y programas acordados, así como con los distintos esfuerzos de verdad y justicia. Planes de acción. 2 puntos. Se elaborará un plan de acción de reparación colectiva de manera participativa. Estos planes deberán incluir el diagnóstico del daño colectivo. Primero, el diagnóstico del daño colectivo. Segundo, la identificación de las medidas materiales y simbólicas que serán implementadas de manera prioritaria. Y tercero, el cronograma para su implementación. Mecanismos de participación. 2 puntos. La participación activa de las víctimas y sus organizaciones en conjunto con las autoridades territoriales será la base de los planes de reparación colectiva territorial. Para ello se crearán espacios de participación para definir las prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva, asegurar la participación comunitaria en la implementación de las medidas de reparación y establecer mecanismos de seguimiento y veeduría a los proyectos. Se garantizará la participación de las mujeres en estos espacios de participación. Medidas de contribución a la reparación. 2 puntos. Donde haya lugar, los planes de acción colectiva incluirán la participación de quienes cometieron daños con ocasión del conflicto en desarrollo de las acciones concretas de contribución a la reparación a las que se refiere este acuerdo. 5.1.3.3.3 Planes nacionales de reparación colectiva.
En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional, en desarrollo de este acuerdo, fortalecerá los planes nacionales de reparación colectiva, que tendrán un enfoque de género y estarán dirigidos a colectivos constituidos en grupos, organizaciones, incluidas las organizaciones de mujeres, gremios económicos, partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición, entre otros, con el fin de reconocer las especiales características de su victimización, recuperar su identidad y su potencial organizativo y reconstruir sus capacidades para incidir en el desarrollo de políticas locales y nacionales en el marco de la legalidad. Estos planes deberán contribuir también a la convivencia, a la no repetición y la reconciliación.